Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Entonces, hace ya 2 sábados comenzamos a estudiar las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza que estudiamos fue la de bienaventurados los pobres en espíritu. Después estudiamos la bienaventuranza de los que tienen hambre. Y hoy estudiaremos la bienaventuranza de los que lloran. ¿Por qué? Porque reiréis, dice el pasaje. Entonces, parece que esta frase es la que más genera contraste de las 4 bienaventuranzas, porque pareciera que el Señor estuviera diciendo bienaventurados los que son tristes. ¿Sí? Es como una contradicción de palabras un poco fuerte. O sea, una bienaventuranza, o sea, felices los que lloran, o sea, felices los que están tristes, felices los que la están pasando mal. Entonces, a veces es un poco difícil de entender estas palabras y generalmente pues no son muy agradables de escuchar, porque esto que el Señor está enseñando generalmente es lo contrario que las personas buscan, ¿no? Nosotros decíamos la vez pasada que este mensaje generalmente va en contraposición a lo que piensan las personas del mundo, porque las personas del mundo no van a buscar el sufrimiento ni llorar, sino generalmente las personas están buscando la felicidad, ¿sí? Aquello que los alegra, aquello que los satisface. Y nosotros vivimos en una cultura bastante hedonista, ¿sí? Los filósofos antiguos y también los modernos enseñan en el hedonismo que realmente la mayor satisfacción del hombre es buscar el placer. Y aunque las personas no conozcan la filosofía, ese tipo de pensamiento es muy común en nuestra generación. Las personas buscan aquello que los satisface. Las personas buscan aquello que les produce placer. Las personas buscan aquellos que les da felicidad. Ahora, lo interesante y tremendo del mundo es que lo que las personas buscan generalmente no lo encuentran, sino se cambian las situaciones. La persona en el mundo busca el placer y en última siempre encuentra tristeza. La persona en el mundo siempre busca la felicidad en otras cosas, pero siempre termina encontrando el dolor, la amargura, porque el pecado siempre paga de esa manera. La hermana Nancy creo que decía lo siguiente, ella decía que el diablo promete lo mejor, pero siempre paga con lo peor. Entonces, al contrario, el Señor dice que los que pasan sufrimientos, los que lloran, tienen una recompensa, y es que ellos reirán, es que ellos disfrutarán del consuelo de Dios. Entonces, bueno, dice la bienaventuranza que es bueno llorar. Ahora, esto, como las otras bienaventuranzas, no nos habla de un llorar natural. ¿Cómo así un llorar natural? Yo puedo llorar porque se murió un pariente mío. Yo puedo llorar porque mi novia me dejó. Yo puedo llorar porque me robaron la quincena. Son tristezas que tiene todo el mundo. Yo estos días sí que he pasado caminando y paso viendo muchachitas llorando. Pero no es un lloro de bienaventuranza, sino es un lloro porque el novio la dejó, o es un lloro por algunas cosas. Pero aquí no está hablando de algo natural, como tampoco hablaba de la pobreza como algo natural, como tampoco hablaba del hambre como algo natural. Esta bienaventuranza tiene que ver con una realidad o un estado espiritual. Entonces, de alguna manera podríamos decir, bienaventurados los que espiritualmente están pasando tristeza, o bienaventurados los que sufren por algún asunto espiritual. Y vamos a entender un poco lo que eso significa. Ahora, esta bienaventuranza que nos muestra una condición espiritual, generalmente no es muy aprovechada y hay algunos peligros, y se puede decir hasta unos enemigos que tiene esta bienaventuranza el cristianismo en nuestros días.
El hermano Martin Lloyd-Jones, él nombra dos, pero yo quise añadir otro que habla del hermano Tozer, que son palabras muy ciertas, porque ellos decían, ¿por qué los cristianos de hoy en día no tienen la bienaventuranza de que lloran? Entonces el hermano A.W. Tozer, él dice lo siguiente, y bueno, yo numeré las tres. La primera es que los cristianos hoy casi no lloran porque de alguna manera su corazón está satisfecho y contento con ciertos asuntos. La segunda que nombra el hermano Martin Lloyd-Jones es que hay una falsa expresión o concepción de la alegría. Y la tercera es que no hay un conocimiento claro del pecado. Por esas tres razones los cristianos hoy en día no conocen la bienaventuranza de llorar. Entonces vamos a explicarlas para irnos introduciendo en el tema. La primera, que es la satisfacción y la alegría de otras cosas, especialmente del mundo, hace que el corazón del cristiano no conozca la bienaventuranza de llorar, o de la tristeza espiritual, o de las lágrimas espirituales. ¿Y qué es lo que dice Tozer en relación a eso? Él explica así en un libro que se llama, bueno, en portugués, traducido al español se llamaría así como El mundo, un campo de batalla o un lugar de placer, así se llama el libro. Y él explica lo siguiente: los cristianos que llegaron a ser los fundadores de la nación de Estados Unidos, ellos tenían el concepto de que este mundo era un campo de batalla y ellos están en un conflicto y en una guerra. Entonces, la manera como ellos concebían la vida hacía que ellos vivieran de cierta manera, ¿sí? Pero él decía que la generación de cristianos de nuestros días ya no tiene ese mismo concepto del mundo. Los cristianos de hoy en día no ven el mundo como un campo de batalla, sino, como lo dice su libro, lo ven como un campo de placer. Entonces, en vez de estar en un conflicto por la causa de Cristo, ellos se han dedicado a buscar los placeres y la satisfacción que da este mundo. Entonces, esa dualidad, porque lamentablemente los cristianos como que quieren tener un pie en el reino de los cielos, pero también quieren tener un pie en este mundo, hace que los cristianos no entiendan la realidad de esta vida de la manera correcta. Y lo que él dice es muy cierto. ¿Por qué los cristianos no lloran? ¿Por qué los cristianos hoy no sufren? ¿Por qué los cristianos muchos están contentos y satisfechos? Porque su corazón está lleno de cosas de este mundo. Él ya no tiene la carga por la eternidad. Él pasó de ser peregrino a ser ciudadano de este mundo. Él no va en busca de una mejor vida, sino él está viviendo su mejor vida ahora. Él no está en un conflicto por el reino de los cielos, sino él está satisfaciéndose en los placeres del mundo. ¿Y se acuerdan esa parte de la parábola que nosotros leímos del sembrador, que dice que la palabra cayó entre espinos y los espinos la ahogaron? ¿Qué fueron los asuntos que la ahogaron? Las riquezas de la vida, los afanes y los placeres. Entonces, en vez de tener cristianos que están sufriendo y llorando por la causa del Señor, estamos teniendo cristianos que están satisfechos con el entretenimiento del mundo, con los placeres del mundo, con la alegría del mundo. Entonces, como están tan llenos de lo otro, pues como decíamos la vez pasada, no tienen hambre de lo verdadero. Sus corazones se consuelan. Es como aquel hijo pródigo que de alguna manera deseaba las comidas de los puercos, pero no podía comer. El problema es que muchos cristianos sí se están pudiendo comer la comida de los puercos y se acostumbraron a eso y están satisfechos. ¿Usted está entendiendo? Entonces, por causa de eso, ellos no tienen necesidad de las otras cosas y no lloran por las otras cosas. Ellos están satisfechos. Tanto es, mira lo que dice el hermano Tozer, que es tanto el deseo de los cristianos de entretenerse, del ocio y del placer en este mundo, que hasta mudaron el culto cristiano para satisfacerse a sí mismos. Entonces el Tozer llega a decir que el culto cristiano hoy en día gira en torno de satisfacer el corazón de los hombres, como si de alguna manera fuera una taberna cristiana sin alcohol. Él es muy fuerte en sus declaraciones, pero no es mentira. Generalmente lo que buscan los hombres de hoy en día es placer. Y el hermano Leonard Ravenhill decía lo siguiente: Estados Unidos tiene dos ídolos. Uno se llama el deporte y el otro se llama el entretenimiento. Pero ambos cumplen la misma función: llenar el corazón de cosas vanas de los hombres.
Entonces ese es un peligro. Nosotros no sabemos lo que es llorar porque estamos satisfechos, estamos contentos, no tenemos preocupaciones, ¿sí? El segundo peligro, que ese sí no lo dice Tozer, sino lo dice Martin Lloyd-Jones, es que hay un falso concepto de felicidad. De alguna manera, los cristianos de nuestra generación piensan que ser un cristiano lleno del Espíritu es ser un cristiano que a todas se está riendo. Es ser un cristiano que todo le va bien. Es ser un cristiano que tiene que mostrar siempre una sonrisa de cara, de lado a lado. Y eso sí que se ve en los grupos de jóvenes o los pastores. Si usted ha ido a algún ambiente así denominacional, usted se da cuenta que el pastor siempre es la persona alegre. Es el cristiano alegre, es el cristiano chévere, es el cristiano... Y así se quieren volver los pastores, ¿sí? De alguna manera se piensa que esa es la figura de un cristiano bíblico. El que está siempre sonriendo, el que siempre está alegre. Pero en los patrones bíblicos Jesús dice que el bienaventurado es el que está llorando. ¿Sí? Entonces esa falsa felicidad o esa felicidad artificial genera que la mayoría de cristianos piensen que hasta llorar es malo. Piensan que ellos tienen que estar a todas horas sonriendo porque son cristianos. Como si la sonrisa fuera una virtud de la vida cristiana. Dice él, esta jovialidad, esta manifestación de alegría artificial opaca la virtud de las lágrimas cristianas. Sí, porque a veces, y es verdad, es interesante, pastor que no sea chistoso hoy en día no es pastor. Líder de jóvenes que no se vista a la moda, que no quiera comportarse como los chicos del mundo, no es líder de jóvenes. Porque de alguna manera también se piensa que hay que mostrarle al mundo una felicidad para que las personas del mundo vengan. ¿Me está entendiendo? Entonces aquí, ven que Jesús... Pero muchas veces esa felicidad es artificial. Chuy Olivares, él cuenta que una vez el Señor le permitió irse de gira con un grupo de música cristiano, muy conocido. Y el cantante sufría depresión. El cantante sufría problemas con pastas. El cantante tenía unas crisis existenciales terribles. Pero el hombre que en el camerino estaba, que lloraba y se sumergía en lágrimas de la depresión, cuando salía al escenario cambiaba totalmente. Entonces él decía, hay una irrealidad. Por un lado hay una tristeza, una melancolía, una depresión, pero cuando se presentan delante de los hombres, siempre están mostrando una cara de felicidad. Pero muchas veces esa es una falsa felicidad, no es la bienaventuranza que dice el versículo, porque es una felicidad artificial, no genuina. ¿Sí? Como que de alguna manera como cristianos tenemos que tener una máscara de que somos personas felices. Entonces, Martin Lloyd-Jones dice, ese concepto entre los cristianos hace que ellos no valoren la dicha de ser personas que lloran. Porque se nos ha enseñado que ser cristiano, tiene que ser un buen cristiano, es un cristiano chévere, un cristiano jovial, un cristiano que a toda hora está sonriendo. Eso es lo que nos ha enseñado a nuestra generación. Ahora, cuando usted lee la historia de la iglesia, los cristianos que Dios usó no eran generalmente personas así. No lo eran. Lea la historia de David Brainerd, misionero a los indios americanos, ¿sí? A ver cómo él predicaba el evangelio. Y usted va a encontrar otra realidad totalmente diferente. Hombres que lloraban, y lloraban bastante, porque había muchas razones para llorar. Ahora, el tercer asunto que dice Martin Lloyd-Jones en relación al peligro de no valorar las lágrimas cristianas es que nosotros tenemos un concepto muy, muy pequeño sobre el pecado. Entonces, como no conocemos el pecado, las consecuencias, la raíz y el fruto del pecado, nosotros tenemos una visión de la vida que no nos genera preocupación, que no nos genera alarma, que no nos genera tristeza. Porque yo no veo el asunto del pecado tan grave como es. Entonces yo de alguna manera, como no veo la malignidad del pecado, yo de alguna manera vivo una vida muy tranquila, aún con mi propio pecado, aún con el pecado que me rodea. Entonces, ya viendo un poco los peligros que tiene
cierta tristeza espiritual genuina, como lo vamos a estudiar hoy. Vamos a considerar bien el asunto, porque yo veo que hay caras como de, ¿qué será el tema de hoy? Ahora, bueno, vamos a leer el pasaje. Dice, bienaventurados los que ahora lloráis. Entonces, bueno, ya nomás con esa declaración, Jesús nos dice que la vida cristiana no es puro gozo y alegría, ¿sí? Si usted piensa que la vida cristiana es llegar a un lugar donde su corazón se va a alegrar, donde usted va a ser la persona más feliz, eso no es la enseñanza de Jesús. Jesús sí nos dice que hay una bienaventuranza, o sea que sí hay una verdadera felicidad. Pero muchas veces la base de esa felicidad son ciertas circunstancias o cierto estado espiritual, que en este caso es descrito como los que lloran. Ahora, hay unas lágrimas que son lágrimas cristianas. Porque hay unas lágrimas que son naturales, como cuando se le murió el perro. Se le murió el perro, entonces usted tiene tristeza. Pero las lágrimas que Jesús está hablando de un estado espiritual. Y bueno, y para conocer esto, pues qué mejor ejemplo que Jesús, ¿sí? Nosotros podemos ver en Jesús el varón perfecto. Ahora, cuando nosotros vemos a Jesús, ¿cómo lo vemos? Ven que hay comentaristas que llegan a asegurar muy certeramente que en los evangelios no encontramos ni un solo pasaje donde Jesús se encuentre riéndose. Yo le animaría a usted que lo busque. No hay ningún solo pasaje donde Jesús se encuentre riéndose. Encontramos a Jesús llorando. Encontramos a Jesús lamentándose. Encontramos a Jesús teniendo hambre. Encontramos a Jesús teniendo sueño, teniendo sed. Encontramos a Jesús batallando, pero nunca encontramos a Jesús riéndose. Ahora, ese silencio es interesante. No, con eso no estamos diciendo que Jesús nunca rió. Pero no hay una evidencia del texto bíblico que nos muestre que él haya sido una persona que andara por ahí riéndose. ¿Sí? ¿Usted ha leído algún pasaje? Ahí lo dejo para que lo escudriñen. ¿Qué nos dice el profeta de Jesús? Vamos a leer Isaías 53. Porque si Jesús es nuestro ejemplo, podemos aprender de él mismo, ¿sí? Dice, Isaías 53, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Mira esta frase, varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, Jesús fue profetizado como un hombre que iba a tener muchos dolores, un hombre que iba a pasar por muchas angustias y que él iba a tener mucha experiencia en quebrantamientos, ¿sí? Entonces el profeta nos anuncia no un Jesús chévere, alegre, como a veces lo queremos mostrar nosotros, sino la Escritura nos muestra un Jesús que pasa por dolores y que es una persona que ha sido experimentada en el quebrantamiento. No solo eso, más adelante en el 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, de alguna manera la Escritura nos muestra un Mesías sufrido, un Mesías que padeció, un Mesías que tenía un corazón quebrantado, abatido, un Mesías que sufrió en su obra, en su cruz. Pero eso fue lo que el profeta vio de él. Y hay algunos comentaristas que llegan a decir que cuando el Señor dice que él vio a Abraham, y los judíos le responden, bueno, pero tú no tienes ni 50 años, ¿cómo dices que viste a Abraham? Entonces algunos hermanos llegan a decir que el aspecto físico de Jesús era comparado casi con un hombre de 50 años teniendo 30 años. Y eso a veces hace, usted a veces ha visto una persona que se ve mucho mayor, y muchas veces se ve mucho mayor es a raíz de los sufrimientos, se ve mucho mayor a raíz de los quebrantamientos, se ve mucho mayor a raíz de las experiencias que ha tenido, ¿sí? Entonces de alguna manera nosotros no podemos asegurar, digamos, que Jesús no lloró o que se veía como un hombre de 50 años, pero de alguna manera eso nos comienza a mostrar cómo era nuestro Señor. Nuestro Señor no era un hombre que iba por la vida burlándose y riéndose de las cosas que él veía, porque él como Dios, él conocía la realidad de todas las cosas.
Y como una vez le dijeron a Paul Washer, pero usted tiene una cara de que es una persona muy triste. Y él respondió, caminando por este mundo yo no veo nada que me produzca alegría. Y de verdad, yo ahorita salí y comencé a caminar y meditando en lo que estaba leyendo, digo, si yo miro alrededor de un 100% de lo que veo, ni 1% me produce alegría. Yo no sé si usted está cómodo en este mundo. Yo no sé si a usted le alegra este mundo. Y todavía me pregunto qué le alegra de este mundo. Porque usted sale acá al lado y mire lo que ve. Camina más para allá y mira lo que ve. Sube a un Transmilenio y mira lo que ve. Llega al centro y mire lo que ve. Pasa por las universidades y mira lo que ve. Baja al sector de abajo y mire lo que ve. Yo no sé si a usted le alegra. Ahora, pues a veces el cristiano le alegra que compró el mejor celular. Que está estrenando tenis, ¿sí? Porque a veces nosotros esas cosas nos alegran. Lo que decíamos al comienzo. Y eso es un peligro. Porque a veces no comenzamos a ver la realidad de las cosas y por eso no tenemos esa tristeza que debería ser normal de aquellos que desean vivir ya en la gloria y gimen con dolores hasta que suceda algo, se manifieste el Señor y haya la transformación. Pero vamos a leer, por lo menos los pasajes donde Jesús lloró, porque Jesús fue un hombre que lloró. Sí. Dice ahí Juan, tenemos varios. Juan 11 nos dice uno, verso 34. Cuando llega Jesús al sepulcro de Lázaro. ¿Recuerdan el pasaje? Jesús dice en el 11:34, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y ahí viene el verso 35, que de alguna manera es el verso más corto de la Biblia, que dice, Jesús lloró. Hay algunos que dicen más adelante, mire cómo le amaba. Y seguramente Jesús amaba a Lázaro, porque eso nos lo dicen otros pasajes de la Escritura. Pero el lloro de Jesús no es el lloro de alguien que ha perdido un ser querido y lo está enterrando, porque Jesús ya sabía que lo iba a resucitar. Entonces el lloro de Jesús, ¿con qué tiene que ver? Pues Lázaro iba a resucitar, pero seguramente el lloro de Jesús es porque Jesús conoce cuál es la raíz de la muerte, que es el pecado. Y las consecuencias que ha traído el pecado sobre el hombre. No solo sobre su amigo Lázaro, sino en general. Piensen en todas las personas que Jesús conoce en su omnisciencia, que diariamente están muriendo y están yendo a la condenación. ¿Sí? Eso realmente para alguien que ama a los hombres y es el salvador de los hombres, eso genera cierta tristeza, eso genera ciertas lágrimas. Entonces ahí estamos viendo ya el ejemplo de cuáles son las lágrimas que son bienaventuradas, ¿sí? Por un lado, nosotros no nos podemos reír de esta vida, porque esta vida está teniendo unas consecuencias terribles por causa del pecado en millones de personas. No más pensar en nuestros familiares que están muriendo sin Cristo, eso ya nos debería poner una actitud diferente en relación a la vida y a la muerte. No más pensar en las personas que hoy en día están muriendo en el alcohol, en los vicios, en los placeres, en la homosexualidad, en la drogadicción, en la moralidad y en las vanidades de esta vida. Eso debería llevarnos a pensar de que no deberíamos estar riéndonos tanto. ¿Sí? Como dice Proverbios, solo los jóvenes, y perdóneme la traducción, estúpidos, que se burlan de estas cosas como si esto fuera lo único, son los que pueden considerar la vida algo como para reírse. Son los que no tienen conciencia de la trascendencia de la vida. Son los que no tienen conciencia de la trascendencia de la muerte. Son los que están muertos en delitos y pecados, los que se pueden reír aún de Dios, de la palabra de Dios y de las cosas santas. ¿Sí? Pero el que conoce a Cristo, el que sabe lo que es la salvación, el que conoce que hay un paraíso y también hay un infierno, no se reiría tanto, ¿no? Porque cuántas personas alrededor nuestro que no tienen esta salvación, que como Lázaro van a ir al sepulcro, que como Lázaro van a morir, y como dice alguien, si no se arrepiente van a morir en condenación. Eso nos debería generar, ¿qué? Lágrimas. ¿Ya está entendiendo un poco lo que dice el Señor? Bienaventurados los que lloran. Jesús lloraba por la condición lamentable en la que quedó el hombre después del pecado. Y nosotros deberíamos aprender a llorar por esas cosas. ¿Sí?
Cuando los otros están riendo, nosotros deberíamos llorar. Cuando los otros están en sus placeres, nosotros deberíamos llorar por ellos porque están en sus pecados. Cuando los otros están divirtiendo y desperdiciando su vida, nosotros deberíamos llorar por el tiempo que se está desperdiciando. Y eso trae una bienaventuranza. ¿Sí? La bienaventuranza del consuelo. Ahora, el pecado personal, el pecado a veces en la misma iglesia, el pecado del mundo, eso debería ser algo que debería generar tristeza, como le generó tristeza a Jesús. Mire cuando él llega a Jerusalén, Lucas 19, verso 41. Verso 41 y 42. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, mira esa frase, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Lucas 19, 41, 42. Jesús llega a Jerusalén y al ver la ciudad, él se postra y se pone a llorar. Porque él sabía que esta ciudad no le estaba recibiendo. Esta ciudad le estaba rechazando. Y él sabía lo que le esperaba a esa ciudad. 35 años después vendría Roma, hermanos, a hacer cosas terribles con estos judíos que rechazaron y que prefirieron que la sangre de Jesús cayera sobre sus manos. Y Jesús, viendo la situación, él llora. Jesús, viendo lo que viene para esta nación, para esta ciudad, él llora. Porque él conoce, ¿sí? Y a veces nosotros como que tenemos una visión, como hemos dicho varias veces estos sábados, porque estos temas realmente tratan un poco el carácter y la dureza de nuestro corazón, que a veces no lo notamos. A veces yo he escuchado hermanos hablar de los últimos tiempos que dicen así, hermano, ¿hasta para qué predicar? ¿Hasta para qué nosotros tenemos que hacer algo en este mundo si es que en la Biblia hay profecías que este mundo va para lo peor? Que se va a manifestar el anticristo, que la homosexualidad va a reinar, que va a ser la peor de las épocas. La Biblia ya lo dice. Y es cierto, hermano, la Biblia ya lo dice. Pero como cristianos, como decía Lutero, nosotros deberíamos hacer lo mejor para evitar eso. Y si no pudiéramos hacer algo, por lo menos deberíamos llorar por nuestra incapacidad. Pero somos tan duros de corazón que las cosas que vive, por ejemplo, nuestra ciudad no nos preocupa. ¿Sí? Nosotros damos tanto la espalda que quede el alcalde que hagan la política que quiere, que haya la corrupción que quiera, que crezca el índice de delincuencia, que gobierne la homosexualidad aún en los colegios, que caiga todo tipo de perversión a través de la televisión. ¿Qué nos importa? Sí, los cristianos ya no les importa. Los cristianos ya no sufren, ya no oran. Mucho menos van a llorar por asuntos que deberían llorar. Los jóvenes cristianos están contentos porque salió el último estreno de la película. Y van a verla el grupo de jóvenes a cine. El grupo de jóvenes está contento porque ahora andan en carro y antes andaban en bus. Los grupos de jóvenes ahora están contentos porque tienen un buen esposo o una buena esposa, una buena familia cristiana. Qué vida tan miserable, hermano. Cuando nosotros no sentimos ni compasión ni amor por las personas que no conocen a Cristo. Cuando nosotros no lloramos por las cosas que deberíamos llorar. Y nos alegramos y nos satisfacemos por las cosas que no deberíamos satisfacernos. ¿Sí? Casi los cristianos no conocen esta virtud. Nosotros no conocemos la virtud de llorar. ¿Sí? ¿Se acuerdan el ejemplo que yo daba la reunión pasada del hermano William Bogg, padre del Ejército de Salvación? Mandaron unos misioneros, la gente no se convertía en la ciudad, duraron varios años trabajando y le dijeron, nos devolvemos, la gente no se convierte acá. Hemos hecho esto, hemos hecho esto, hemos hecho esto. Y el hermano le respondió, ¿y ya lloraron? Porque a veces los cristianos piensan que hacer algo superficialmente, eso va a generar cierto fruto. Pero la pregunta es, ¿ya lloramos? Hermano, nosotros casi no conocemos esa bienaventuranza. Pocos son los que lloran.
¿Sí? Nosotros somos en general un pueblo duro de corazón e indiferente. ¿Sí? Cristianos, hermano, que realmente escuchando un mensaje de estos después salen a jugar videojuegos. O los mismos hermanos después de escuchar un mensaje como esto comienzan a hablar puras tonterías. Vivimos una generación tan superficial, hermano. Como dice Proverbios, oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? ¿Sí? Se ríen por todo, se divierten en todo, disfrutan todo, pero no conocen la virtud de llorar. Qué cosas, ¿no? Yo pienso que estas bienaventuranzas nos muestran, como decíamos la vez pasada, el carácter cristiano al cual el Señor nos quiere llevar. ¿Sí? Al cual el Señor nos quiere llevar. Jesús lloraba, hermano. Pablo dice que lloraba. Mire lo que dice ahí, Hechos 20. El servicio cristiano generalmente es un servicio que incluye sufrimiento. El verdadero servicio cristiano es un servicio que se siembra con lágrimas, dice las Escrituras. El verdadero servicio cristiano incluye, como decíamos la vez pasada, no solo esfuerzo, sino sufrimiento, sacrificio, negación, quebrantamiento. Dice ahí Hechos 20, verso 19. Pablo hablando de su testimonio en la iglesia de Éfeso. Dice Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad. Y mira esta frase. Y muchas lágrimas. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. O sea que si algo caracterizó el ministerio de Pablo, era un ministerio que generalmente causaba muchos dolores, muchas tristezas, ¿sí? Y a veces eso es cierto. Yo a veces me pongo a pensar, después de que viajo, y uno tiene las experiencias viajando en muchas ciudades, bueno, muchas experiencias hasta bonitas, preciosas con el Señor, con la palabra, con los hermanos. Pero cuando uno comienza y se siente, hace un diagnóstico de la situación de la iglesia, por donde uno viaja, donde uno predica, generalmente uno queda con un sentido de tristeza, hermanos. De frustración, porque realmente la obra del Señor a veces, entre más nos involucramos, más genera tristeza. ¿Sí? Y eso no solo pasa afuera. Yo podría decir que muchas de las cosas que esperamos que el Señor haga en medio nuestro, como dice Pablo, se generan con sufrimiento. Y cuando uno, como Pablo dice, oh Gálatas y Cesatos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea que Pablo ya veía algo de Cristo en ellos, y cuando eso ya estaba dando, otra vez los hermanos echaron para abajo y tocó volver a comenzar. Y es una experiencia muy fuerte a veces en el servicio cristiano. Cristianos, hermanos, que veníamos invirtiendo con esperanzas que van creciendo y otra vez para abajo. Y comience ahora otra vez a orar. Y orar, interceder, aconsejar y otra vez va echando para arriba. Y cuando uno cree que va echando para arriba, otra vez para abajo. Y eso genera una serie de frustraciones en el ministerio, de expectativas que caen en el camino, de crisis, de lágrimas y de tristeza. ¿Sí? Y eso es algo que acompaña la obra del Señor. Y Jesús lo dejó así. Pablo dice que su ministerio iba con muchas lágrimas y acechanzas. ¿Sí? Nosotros quisiéramos que el ministerio fuera un poco más alegre, mucho más fobioso. Un buen carro, buenos viajes, buena comida, muchas cosas buenas. Pero a veces cuando nos encontramos con un cristianismo como el que tenemos que enfrentar, con las necesidades que tiene la iglesia, con la apatía de la iglesia, con la superficialidad de la iglesia, con la mundanidad de la iglesia, con la tibieza de la iglesia, eso genera lágrimas. ¿Sí? Son pocas las oraciones que uno a veces da diciendo al Señor, Señor, te doy gracias por tal hermano, por tal hermana, porque está. Generalmente siempre es súplica, ruego y misericordia lo que uno pide. ¿Qué cosa? No debería ser lo contrario. Pero así es la obra del Señor. Y así lo describió Pablo. Ahora, eso es bueno, hermano. ¿Qué es bueno? Llorar por la iglesia del Señor es bueno. ¿Por qué? Porque eso nos muestra dónde está nuestro corazón.
Uno llora y uno se preocupa ¿por qué? Por aquello que ama. ¿Sí? Lo triste es encontrarse cristianos que nunca oran por otros cristianos. Lo triste es encontrarse cristianos que nunca sufren por otros cristianos. Lo triste es encontrarse con otros cristianos que pueden vivir su vida cristiana sin estar pensando en la iglesia del Señor. ¿Sí? Eso sí es más triste. Mejor llorar, porque el llorar tiene ¿qué? Una bienaventuranza. En cambio, ese cristiano que es turista, que solo va a la iglesia de paso y que solo le preocupa cómo él está, su situación económica, su situación familiar, y no tiene su corazón ligado a los otros, es un cristiano que no conoce la bienaventuranza de los que lloran. Ahora, si nos ponemos a pensar, hermano, ¿cuáles son las cosas que traen tristeza a nuestro corazón? Como Jesús cuando él ve la ciudad, como Jesús cuando ve a Lázaro muerto, como Pablo cuando mira su ministerio en Éfeso. ¿Cuáles son las cosas que nos traen a nosotros sufrimiento? Usted sufre por los hermanos, usted sufre por la ciudad, usted sufre por el pecador. ¿O por qué sufrimos? ¿Cuáles son nuestras lágrimas? Porque hay personas que realmente sufren bastante, lloran bastante, pero no son las lágrimas santas. ¿Sí? Son lágrimas por otras cosas. Mira el ejemplo de Nehemías. A mí este pasaje siempre me ha parecido tan cautivante. Porque estos pasajes nos van introduciendo en lo que son las lágrimas santas, en lo que es la tristeza que deberían tener los bienaventurados hijos de Dios que se están creciendo en el camino cristiano. Nehemías 1, verso 2 dice: que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Él estaba en Babilonia, él estaba en el imperio de la cautividad, y ya habían unos judíos regresado a la tierra. Dice: les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Hay algunos comentaristas que lo primero que resaltan es que es interesante que Nehemías pregunta, y eso ya muestra un interés. ¿Sí? Cuando usted pregunta por la situación, es porque usted tiene preocupación por la situación, ¿no? Hay algunos que ni les interesa, ¿no? ¿Sí? Hay algunos que, por ejemplo, él sabe que hay un hermano que no ha vuelto a la iglesia y ni pregunta, quiere decir que ni le interesa. Es más, hay hermanos que ni siquiera se saben el nombre de los otros. Hay hermanos que no se preocupan por los otros, ellos viven para ellos mismos. Ellos no conocen lo que es una tristeza en un sentido espiritual o por la causa del Señor. Pero entonces Nehemías pregunta: bueno, ¿y cómo están los hermanos que quedan? El remanente, ¿cómo está? ¿Sí? Es como cuando usted va a un lugar y bueno, ¿cómo está la iglesia en tal lugar? ¿Cómo está la iglesia en tal lugar? ¿Cómo están los hermanos de tal lugar? O sea, hay una genuina ¿qué? Preocupación. Y miren la respuesta. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. O sea, las noticias que le dan a Nehemías que son tristes, lamentables. El muro está quemado, las puertas están quemadas, los judíos que están allá están en afrenta. Eso está mal, eso está en un asunto terrible. Muchos de nosotros diríamos: bueno, el Señor sabrá. ¿Sí? ¿Cómo está la iglesia? No, la iglesia está terrible, hermano. Porque a veces uno lo escucha. Yo, hermano, yo ya cogí como que un cierto repudio a la actitud que tienen los hermanos que creen en la visión de la iglesia, por ejemplo, acerca de las denominaciones. Es que las denominaciones son esto y esto y eso. Sí, hermano, es verdad. ¿Y no le da tristeza? ¿Usted no ora por ellos? ¿Usted no siente por su compasión por sus hermanos que están siendo engañados? Porque yo decía al Señor en estos días: Señor, yo no quiero ser un crítico. Yo en vez de criticar, yo quiero llorar por ellos. Yo en vez de criticar, yo quisiera hacer algo por ellos, Señor. Yo en vez de criticar, Señor, si tú nos abrirás puertas para ir a hacer algo allá. Pero nosotros generalmente somos críticos duros de corazón, mas no quebrantados, que lloran por eso.
¿Usted cree, hermano? Yo le voy a hacer una pregunta sincera. ¿Usted cree que porque usted se reúne en una casa y el otro en un salón grande, usted es mejor cristiano que él? ¿Usted cree que porque escucha una enseñanza un poco más limpia o pura, usted es mejor cristiano que el que escucha cosas mezcladas? No, hermano, hay una misericordia del Señor y hay una responsabilidad mayor para los que escuchan ese tipo de mensaje. Pero qué fácil es poder escuchar lo que sucede allá sin tener compasión. Qué fácil es escuchar la ruina en la que se encuentra el cristianismo y hasta hablar de ella, hermano, sin ni siquiera orar y llorar por eso. ¿Sí? ¿Qué hizo Nehemías cuando se enteró de lo que pasaba? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. ¿Qué frase, no, hermano? Yo sí he escuchado hermanos que dicen, no, hermano, yo vi lo que estaba pasando y lo único que pude hacer fue salir a llorar. No, ese día no pude almorzar, hermano. Qué triste lo que está pasando en la iglesia en nuestros días. Eso es diferente, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Yo creo que este sentido de tristeza es uno de los sentidos espirituales más escasos en la iglesia, ¿no? Nosotros casi no lloramos por la causa del Señor, hermano. Nosotros no lloramos por la iglesia del Señor. ¿Sí? Pablo decía, ¿no? Por quienes vuelvo a sufrir. Nosotros casi no hemos sufrido ni una vez. Y medio a veces nos toca un sufrimiento en la iglesia y nos vamos ofendidos. No volvemos. No sabemos lo que es sufrir por la causa del Señor. No sabemos lo que es llorar por la causa del Señor. El Señor nos ayude, ¿no? A aprender de Jesús, de sus apóstoles, aún del mismo Nehemías. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Y mire lo que hizo. E hice duelo por algunos días. ¿Sí? ¿Qué es hacer duelo? Como estar de luto por algo que estaba pasando. Se sintió profundamente, ¿qué? Constreñido. Ya no pudo salir a disfrutar, ya no pudo salir a gozar. ¿Y saben qué es lo tremendo, hermano? Nehemías era el copero del rey. Es como decir hoy en día un embajador. Alguien que tenía un cargo bien alto en el reino. Alguien que seguramente tenía una gran casa, un gran carro, un sueldo tremendo. Pero Nehemías, al ver la situación del pueblo de Dios, él tiene tristeza y él no puede seguir disfrutando de la vida que él tiene, sino él comienza a hacer duelo para que de alguna manera Dios cambie la situación del pueblo. Y él comienza a pensar cómo ayudar al pueblo. Y prácticamente todo comienza con la oración y las lágrimas. Sin oración y lágrimas casi nadie va a ser usado en el ministerio, hermano. De verdad, un cristiano que no sufre y no llora por una causa no debería predicar. Un cristiano que no sufre y no llora por una causa no debería servir a los jóvenes. Un cristiano que no llora y no sufre por una causa no debería tocar un instrumento en la iglesia. Un cristiano que no llora y no sufre por una causa, o sea que su corazón realmente está ligado a la obra de Dios, no debería servir en ningún ministerio cristiano. ¿Sí? Dios quiere que antes que lleguen nuestras manos al ministerio deberían llegar nuestras lágrimas. ¿Sí me está entendiendo? Pero a veces llegan nuestras manos, pero nuestro corazón está por allá frío, indiferente. No tenemos compasión ni amor por la causa del Señor. No lloramos por las cosas que deberíamos llorar. ¿Sí? Dice, y hice duelo por algunos días. Y mira lo que dice ahí. Y ayuné. Y oré delante del Dios de los cielos. O sea, fue una tristeza que lo llevó. Porque, hermanos, hay una tristeza que es de Dios. Hay unas lágrimas que son santas. Hay un duelo que es sagrado. Que nos lleva a Dios, que nos lleva a la causa de Dios, que nos lleva al propósito de Dios. Que nos hace cooperadores con Cristo.
que nos lleva a orar, que nos lleva a ayunar, que nos lleva a clamar, que nos lleva a estar dispuestos por eso. ¿Sí? Y eso tiene una tremenda respuesta. Para mí, yo pienso que el libro que tal vez último año ha sido más desafiante para mi corazón, el libro más instructivo, el libro más exhortador que he leído este año ha sido el libro de Nehemías. Todo lo que Dios hizo con Nehemías, es increíble la obra y la gracia que Dios le dio a este hombre. Pero Hernández Díaz López dice, todo comienza con la oración y las lágrimas. La oración y las lágrimas. Dice ahí, miren el verso, capítulo 2, verso 1, dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, o sea que esta tristeza que experimentó Nehemías no era una tristeza natural, porque hay gente que es depresiva naturalmente, ¿sí? Que siempre está con el capul así, deprimido. Todo le va mal, todo es triste, todo es malo, pero es una depresión natural, ¿sí? Carácter. ¿Se acuerda que hablábamos de uno de los apóstoles que tenían tendencia a eso? Pero esa no era la tristeza de Nehemías. La tristeza de Nehemías no era algo natural. Era una tristeza relacionada a la obra de Dios. Él nunca había estado triste hasta que supo cómo estaba el remanente de Dios. ¿Sí? Yo recuerdo que yo iba a una reunión, hermanos, donde realmente cada vez que llegaba, veía la reunión, escuchaba las alabanzas, yo veía a los hermanos, después escuchaba la prédica, siempre salía deprimido, hermano. ¿Saben cuál era mi pensamiento? ¿En qué momento la gloria del Señor abandonó esta comunión? Como los hermanos antes tenían tanta pasión por Cristo y ahora están fríos. Como veíamos jóvenes que amaban al Señor y ahorita los vemos tan enredados y tan superficiales. Como antes escuchábamos una predicación tan gloriosa y ahora da fastidio escuchar ese mensaje tan simple y diluido. Yo salía triste, hermano. Yo salía con una sensación de, Señor, haz algo. ¿En qué momento pasó todo esto? Hay una tristeza que realmente es por la causa del Señor, ¿no? Hay una tristeza ligada a la obra de Dios que deberíamos sentir aquellos que caminamos con Cristo. Y le dijo el rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. ¿Cómo sería la tristeza de Nehemías? Que el rey se dio cuenta. Yo imagino el corazón de Nehemías como afligido, no sé. Cuando usted ha visto a alguien triste que está, y usted siempre lo ha conocido, ha sido una persona muy jovial, muy contenta, y usted comienza a verlo y lo ve triste y triste, usted dice, pero... Hermano, a veces nosotros nos avergonzamos de estar tristes, ¿cierto? Como que queremos esconder la tristeza, porque como decíamos ahorita, tenemos la idea que el cristiano siempre que tiene que estar sonriendo, ¿sí? Yo a veces escucho a los predicadores, que a mí ya me parece hasta cómico. ¿Cómo están, hermano? ¿Bendecidos? ¿Sí? Él espera riendo a todo el mundo porque son cristianos. Ay, hermano, pero no siempre debemos estar riendo como cristianos. ¿Sí? Hay cosas que realmente no deberían generarnos alegría. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Cosas que de verdad, si yo amo al Señor, ¿yo cómo voy a sentirme alegre en una situación así? Un día un hermano me dijo, yo iba caminando y se me acercó a los días, me dijo, hermano, mi esposa lo vio caminando y lo vio con una cara de tristeza. Le está pasando algo, hermano, está pasando luchas. Entonces yo pensé por dentro, yo no sé qué cara hago cuando estoy orando, pero realmente las cosas por las que estaba orando no eran asuntos para uno alegrarse, sino eran realmente asuntos que generan mucha tristeza, preocupación. Entonces a veces nosotros no necesitamos estar
Porque las cosas no ameritan para estarnos riendo. ¿O sí? Hermanos, de verdad, yo miro la vida de algunos de los hermanos y a mí me da tristeza. Me da tristeza el cristianismo que algunos están viviendo, hermano. La manera irresponsable como están caminando. La mundanidad de los cristianos. A mí me da tristeza, hermano. Cristianos que nosotros ya esperaríamos que estuvieran andando y madurando y andando de cierta manera, no lo están. Yo no sé usted, de pronto usted tenga una visión un poco más amplia y le alegre la situación. Pero hasta, hermano, yo le puedo decir así con toda sinceridad, hasta cuando yo me miro a mí, mi experiencia, mi trabajo en el Señor, me siento tan frustrado. Me dan ganas de llorar, Señor. Tan inútiles que somos y tanto que hemos recibido. Yo no sé, yo quedo con esa sensación de reprobación. Cuando miro lo que hice esta semana, en qué gasté mi tiempo, qué cosas pensé. A veces quedo con una sensación de, uy, Señor, perdóname porque tantos tiempos que estamos perdiendo. Y eso nos debería no llevarnos a estarnos frustrados tampoco. Pero sí por lo menos a orar, a llorar, a lamentar por nuestra condición, ¿no? Señor, tenga misericordia de su obra en nuestros días. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro? Y esa respuesta de Nehemías. Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Mire cómo responde Nehemías. Sí, ¿cómo no va a estar triste? ¿Sí? Cuando yo miro la situación, ¿cómo no va a estar triste, oh rey? Me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y ahí comienza el Señor un trabajo tremendo. O sea que de alguna manera uno puede decir, hermano, y uno lo ve, siempre de un gran mover de Dios hay momentos de oración, de súplica y de clamor. Siempre hay lágrimas, hermano. Antes de que Dios consuele, antes de que Dios traiga alegría y verdadero gozo, hay tristeza. ¿Sí? Hay llanto, pero es un llanto santo, es un llanto bueno. Es un llanto que no debería avergonzarnos. Es un llanto del corazón que ama a Cristo y que busca lo genuino. Y esa es la bienaventuranza que el Señor nos está enseñando hoy. Hay otro pasaje ahí en 2 Corintios 7, verso 9, donde habla de la tristeza de Dios. Hay una tristeza que es de Dios. Esas cosas casi no se escuchan, ¿no? 2 Corintios 7, 9. Y esta tristeza se puede también relacionar no solo pues a nuestra condición, a la condición de la obra de Dios, a la condición de la ciudad, de nuestro país, de nuestra generación, sino a veces esta tristeza, como algunos hermanos lo dicen, pues claramente habla del caso de un pecador, pero un pecador que se arrepiente. Y también esto también se puede relacionar mucho a la salvación. Nosotros ahorita estamos escribiendo unos artículos para la revista sobre el arrepentimiento. Y algo que uno ve muy interesante, yo lo escuchaba de Paul Washer, pero estos días lo tengo como más presente, es que el hermano llega y dice lo siguiente: yo nunca me atrevería a consolar una persona que el Espíritu Santo quiere llevarla a la tristeza. ¿Cómo así? Hermano, cuando el Espíritu Santo está trabajando una vida para salvación, lo primero que tiene que hacerla es convencerla de pecado. Y él dice, yo no me atrevería a entorpecer ese trabajo, porque es un trabajo de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando usted ve a un pecador que se está sintiendo inmundo, sucio y culpable de sus pecados, no lo consuele, porque ahí está trabajando el Espíritu Santo. Diríjalo a la cruz. Pero no evite que él sienta dolor por el pecado, porque sin arrepentimiento genuino no hay fe verdadera. Decía otro hermano, esta es la única generación
que piensa que se puede ser salvo sin arrepentimiento. ¿Cómo lo pensamos? Cuando tú le dices a una persona, recibe a Cristo en tu corazón. Decía Tozer, le está diciendo a esa persona que ella necesita aceptar a Jesús, pero el asunto es al contrario. Jesús necesita aceptarla a ella, y solo la va a aceptar si esa persona se arrepiente y cree. ¿Sí entendió cómo cambiamos el asunto? Hermano, y arrepentimiento generalmente incluye lágrimas, vergüenza, tristeza, confesión por el pecado. Si usted no ha sentido eso, su fe es tan falsa, como la fe de los políticos que ahorita se convierten en cristianos para las votaciones. Así igualita. Si no hay arrepentimiento, no hay fe genuina. O sea, cuando usted está predicando a una persona y esa persona en vez de llorar se ríe, ahí Dios no está haciendo nada verdadero. El Evangelio trae consigo un arrepentimiento que es una tristeza por causa de la condición que estamos sin Cristo. ¿Me hago entender? Vamos a leerlo porque estos temas son tan extraños para los cristianos que cuando uno habla de esto todo el mundo comienza, pero no conocemos la virtud de llorar. Es una virtud que se ha perdido y que no se enseña, ¿cierto? 2 Corintios 7:9 dice, ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados. O sea, tampoco es que nosotros nos gocemos porque las personas sean contristadas. No somos malvados, no piense eso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea que nosotros nos gozamos cuando Dios entristece y aflige tanto el corazón de un hombre que esa tristeza y ese constreñimiento interior lo lleva a arrepentirse. ¿Sí? Lo lleva a buscar del Señor. Lo lleva a buscar el camino de dejar ese pecado y encontrar el perdón de Dios. Entonces hay una tristeza que es genuina, que es importante. Y dice, porque habéis sido contristados según Dios. O sea que Dios contrista a los hombres. ¿Para qué? Para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces hay una tristeza que Dios produce para dirigir a los hombres a la salvación. Una tristeza que siempre está ligada al arrepentimiento. Unas lágrimas que son necesarias para que la persona encuentre el camino de la fe. ¿Sí? ¿Usted se acuerda de esa mujer que se sienta a los pies de Jesús y ella comienza a llorar y a llorar y a llorar? Y ella con sus lágrimas lava los pies de Jesús. ¿Sí? Y las personas la criticaban, la juzgaban como pecadora. Pero ahí que estaba viendo el Señor, una mujer arrepentida. Una mujer arrepentida. Cuando uno predica el Evangelio y la persona no llora, no se entristece y no se aflige al escuchar el Evangelio, uno puede dudar, hermanos. Uno puede dudar si la persona realmente tiene una fe genuina. El corazón quebrantado, el corazón constreñido por el Espíritu Santo no es indiferente. ¿Cuál es el corazón indiferente? El corazón burlador, el corazón necio, el corazón rebelde, el corazón duro. ¿Sí? Lo que a veces uno es tan ingenuo que está predicando y la persona dura, y uno llega y le dice, bueno, repita una oración. Como si una oración pudiera hacer algo en la vida de la persona. Si no hay quebrantamiento de corazón y arrepentimiento, no hay fe genuina. ¿Sí? El Señor nos ayuda a entender estas cosas, hermano. No hay lágrimas para salvación, si no hay sufrimiento, si no hay una tristeza que es según Dios. Dice ahí, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, si usted ha llorado de arrepentimiento y para salvación, usted no tiene que arrepentirse de esas lágrimas. Esas son lágrimas buenas.
Esas son lágrimas importantes. Esas son lágrimas que no deberíamos arrepentirnos de esas lágrimas. ¿Cuándo debemos arrepentirnos? Cuando ya no lloramos, hermano. Cuando pecamos y nos da lo mismo. Cuando congregarnos nos da lo mismo. Cuando estar en Cristo, estar en el mundo nos da lo mismo. Ay, sí deberíamos arrepentirnos. Pero si usted cuando peca siente tristeza, siente lágrimas, siente vergüenza, siente dolor, no se arrepienta de ese dolor, porque ese dolor y esa tristeza es buena. Preocúpese cuando usted peque y usted se vuelva indiferente. ¿Sí? Hay cristianos que se acostumbran y se vuelven ¿qué? Indiferentes. Eso sí ya debe ser algo que nos preocupa. Cuando el cristiano vive de cualquier manera y él es indiferente, no sufre. Cuando uno le habla, yo he tenido hermanos que le dicen, oye hermano, esta situación lo tienes que considerar, y se ríen. Le estoy hablando de un pecado serio de su vida y se ríen. Eso sí debería preocuparnos, ¿no? Pues esa tristeza que según Dios no debe causar ¿qué? Vergüenza, ni de ella debemos arrepentirnos. ¿Por qué dice ahí? Produce arrepentimiento de salvación, para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? O sea, cuando ellos fueron entristecidos según Dios, ¿qué hizo esto en la iglesia de Corinto? Produjo solicitud. O sea, ellos comenzaron a ser diligentes porque ellos estaban siendo negligentes en tratar un pecado serio que estaba sucediendo. Y mira lo que sigue diciendo. Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué afecto ardiente, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. O sea que la tristeza que es de Dios produce ¿qué? Celo, temor, vindicación, frutos. ¿Sí? Entonces es una tristeza muy buena. Las lágrimas de Dios producen cosas buenas en medio nuestro. Entonces, como decíamos ahorita, sin esta tristeza realmente no hay arrepentimiento y mucho menos salvación. Entonces volvamos a Lucas 6, verso 21. Entonces ya con estos pasajes comenzamos a darnos cuenta cuál es la tristeza que está hablando Jesús. ¿Cuál es la bienaventuranza de la cual nos está hablando Jesús? Bienaventurados los que lloran. Pero ese lloro habla de algunas situaciones muy particulares que realmente deberían hacernos llorar, como Jesús lloraba, como los apóstoles lloraban, como la iglesia de Corintios sintió tristeza o como el mismo Nehemías sintió dolor. Dice ahí en el 6:21. Bienaventurados los que ahora lloráis. Que esa situación trae consigo un fruto. ¿Cuál es el fruto? Porque reiréis. Entonces esa bienaventuranza de una alegría posterior generalmente es fruto de un arrepentimiento, generalmente es fruto de una tristeza y de un sufrimiento por cosas que son genuino. ¿Qué es genuino? Llorar. Y ahí para ir terminando viendo ese fruto de reír, podemos leer el Salmo 126, verso 5. Donde nos habla el fruto. Salmo 126, verso 5. Entonces, hermanos, ¿qué nos debería caracterizar como cristianos? ¿Saben qué decía Pablo de un joven? Es lo que decía Pablo de Timoteo. Dice, acordándome de ti en mis oraciones. Y cómo recuerdo, Timoteo, tus lágrimas. ¿Qué recordaba el Señor de Pablo de Timoteo? Las lágrimas de Timoteo. Cuando uno piensa en los jóvenes, siempre piensa el que habla por cualquier cosa, el que se ríe de bobadas, el que dice sandeces, Pero cuando Pablo habla de Timoteo, ¿de qué piensa? Un joven que lloraba. ¿Sí? ¿Qué cosas, no, hermanos? ¿Por qué lloraba? Y dice que las lágrimas de Timoteo no eran fingidas. Porque así como la alegría fingida, falsa,
detestable. También unas lágrimas fingidas pueden ser detestables, ¿no? Pero Pablo decía que Timoteo era un hombre que lloraba y no lloraba de una manera superficial, sino que era algo real. Mira lo que dice el Salmo 126, verso 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hermanos, esto es tan importante. No hay como una obra que causó tristeza, sufrimiento, luchas en el Señor. Porque eso tiene asegurado que más adelante se va a recoger con alegría. ¿Sí? Y a veces me pongo a pensar. Yo a veces hablo con Diana. Y Diana me dice, no, pero ayudémoslas. Y uno quiere que todas las personas les quede fácil, ¿cierto? Hagamos todo lo posible para que no tenga que sufrir. No, hermano, pero Dios dice que es bueno cuando nosotros sembramos con lágrimas. Es bueno cuando nos cuesta. Es bueno cuando sufrimos. Es bueno cuando nos cuesta dolor. ¿Sí? Pero las personas que están acostumbradas a lo fácil, a lo regalado, a lo que no tiene ningún precio, nunca van a valorar lo que tienen. ¿Sí? Y uno a veces como papá es así. Quiere darle todo a su hijo y que no le cueste. ¿Y por qué? A veces es bueno que aprendan a sufrir. A veces Dios nos deja sufrir. ¿No ha visto experiencias? Donde Dios podría evitarnos ciertos sufrimientos, pero nos deja pasar por ahí. ¿Por qué? Porque a veces es bueno sembrar la palabra de esa manera. Yo pienso que Dios podría abrirnos las puertas y hacer que su camino fuera amplio. Pero ese camino amplio no trabaja con nosotros. No forma el carácter. No nos madura. No nos perfecciona. Entonces Dios permite que el trabajo sea con sufrimiento. A veces uno quisiera, de verdad, pastorear ángeles. Pero no. Lastimosamente no son ángeles. Por lo menos la mitad, Señor. ¿No? ¿Sí? Y ese sufrimiento a veces es bueno. Esas lágrimas son buenas. ¿Por qué? Porque así fue el Señor, hermano. Así fue el trabajo del Señor. Así fue el carácter del Señor. Así fue la obra que hicieron los apóstoles. Y a veces el Señor permite que así sea la obra que el Señor nos permita edificar. Una obra que tenga que sembraron con lágrimas. Con regocijo se dará. ¿Sí? A veces yo hablaba con unos hermanos de un trabajo que estábamos haciendo, hermano, cada cosa que hacíamos era un dolor de parto, es una presión, una lucha, un problema, todo. Siempre fue así. Y decía, ay Señor, pero es que no vamos a tener un día que lo hagamos tranquilo, Señor. Si no es esto, es esto, si no es esto, es esto, si no es esto, es esto, pero siempre una lucha. Y ahorita uno voltea a mirar atrás y dice, uy, cuando uno ve el fruto de lo que se hizo fue una bendición. Pero era todo con lágrimas, era todo con sufrimiento, era todo con pruebas. A veces el Señor permite que la obra sea así. Que no sea fácil, sino que genere cierta dificultad y tristeza. Dice, los que sembraron con lágrimas tienen algo asegurado. Con regocijo segarán. A veces el sembrar con sufrimiento llega un momento que trae ¿qué? Una cosecha. Y por eso el Señor decía, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque reirán. Yo siempre vi ese contraste en la película El Señor de los Anillos. Si usted la vio, usted va a ver eso. Esos últimos minutos, esos dos enanos tratando de botar ese anillo. Es tremendo sufrimiento. Uno queda así mirando. Y después a los 20 minutos uno los ve en un lugar así todos contentos, todo paz, todo. Y ese contraste, ¿no? Y a veces el contraste así es muy parecido en la vida cristiana, ¿no? Sufrimientos, luchas, prueba, dificultad y un trabajo así. Pues llegará un momento que las cosas cambian, hermano. Y lo que en algún momento era tristeza, hoy es nuestra alegría. Lo que en algún momento era nuestra vergüenza, hoy es nuestra satisfacción. Lo que en algún momento generaba lágrimas, hoy nos genera risa.
¿sí? Entonces hay una bienaventuranza en el llorar, hermano. Hay un sufrimiento y una tristeza que es parte de la vida cristiana. Y no debemos avergonzarnos. El Señor que enseñó que el camino era así. Tipo de mensajes como estos casi no se escuchan. Pero bueno, mal no estamos leyendo las palabras de Pablo David, sino estamos enseñando las bienaventuranzas que Jesús enseñó. Bienaventurados los que lloran, porque ellos reirán. ¿O serán qué? Consolados. Ao leão de Judá.